Uno de los versos a nivel mundial más conocido es el Salmo 23. El Salmo 23 comienza diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si Jehová es tu pastor, entonces tú eres su oveja. Sería la pregunta que le harías. ¿Eres oveja del pastor? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Buenos días, Dios le bendiga. Este que le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí bajo un silbo apacible en el mes de mayo. Hoy quiero tocar un tema, no es basado en el Salmo 23, sino más bien el hecho de que si Jehová es nuestro pastor, entonces, ¿qué somos nosotros de él? Nos consideramos ovejas de él como nuestro pastor. Y dentro de ese tema estaré hablando y poniéndole un título que va a sonarle un poco raro. Y voy a hablar acerca de la oveja apololos. Sí, la oveja apololos. ¿Qué significa esa palabra que es en griego apololos? Pues vamos a darlo en el término de español. La oveja perdida. Para eso, acompáñame a la escritura y vayamos al libro o al Evangelio según Mateo. El Evangelio según Mateo, capítulo 18, los versos del 11 en adelante, o más bien el verso 11. Y dice la escritura en Mateo 18, verso 11: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ahora acompáñame al Evangelio según Lucas, en el capítulo 15, y leemos los versos del 4 al 7. Dice la escritura: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Está haciendo la pregunta. ¿Qué hombre de vosotros, a los que le está hablando, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dios añada bendición a su santa, bendita y poderosa palabra. La escritura, la Biblia, nos dice que el Hijo del Hombre, tocando Mateo 18, o sea, Jesucristo, vino a salvar, o más bien dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en esta última palabra, perdido, es que ahí nos vamos a concentrar, nos vamos a centrar, ya que no es tan simplista esa palabra perdido. No es lo que la mayoría de las personas creen, y que igualmente pues yo también pensaba, como algo que se extravió, algo como que se perdió de la vista y pues tiene que buscar la manera de volver otra vez al camino para volver a su destino. No. Cuando leemos la parábola de la oveja perdida, tanto en Mateo 18
como en Lucas 15, en muchas de las ocasiones, la oveja tiende a sentirse orgullosa, entiéndase la iglesia, orgullosa por ser la elegida de Dios, del pastor Jehová. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y a veces lo decimos con esa, ¿verdad? Con ese entusiasmo y tal vez con ese pecho inflado. Y en ocasiones la oveja tiende a sentirse de esa manera, orgullosa de ser la elegida de Dios para Cristo. Y el apóstol Shaul, Pablo, tú lo conoces por Pablo, por apodo, fue bien enfático en su carta a los romanos en el capítulo 11, a la hora de que la iglesia hiciera una distinción entre el gentil, la iglesia gentil, e Israel o la iglesia judía. Y tal vez dirá, bueno, aquí venimos de nuevo con este asunto de defender a Israel. Pero quisiera que me prestaran oídos, quisiera que me prestaran sus oídos por un momento antes de hablar de la palabra perdido. ¿Por qué? Porque en el escrito pasado que hice, en el escrito de Zacarías 4, en el último versículo, el versículo 14, que voy a buscarlo para leerlo nuevamente, Zacarías 14. El profeta declara algo sumamente profundo que también puede ser tomado dentro del contexto que se da en Apocalipsis capítulo 11 respecto a dos olivos. Y dice Zacarías capítulo 4, verso 14. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y ahí lo vamos a dejar. Que tal vez se preguntarán, ¿y qué tiene que ver la parábola de la oveja perdida con esto de Apocalipsis, Zacarías, los olivos? ¿Qué tiene que ver todo eso? Y es normal la pregunta. Así que volvamos otra vez a la escritura, a la parábola, y luego veamos la aplicación que tiene con respecto a eso de los olivos. Para hacer un resumen del video anterior, en Zacarías hablábamos acerca del candelabro, la menorá, y de dos olivos, uno a la derecha, otro a la izquierda de la menorá, con 7 tubos, 7 brazos que sostenían 7 lámparas y que el aceite corría por los tubos hacia las lámparas y mantenían la luz encendida permanentemente. Y mencioné que la luz en una lámpara no puede estar encendida si no hay aceite. Y el aceite proviene del olivo y el aceite es un tipo de la unción del Espíritu Santo basado en la Escritura, y el candelabro representa la gloria de Dios. Esto es un resumen de Zacarías capítulo 4 del video el cual pues le insto y le animo a que puedan ver ese video con esa explicación o esa charla respecto del candelabro, de la menorá y los dos olivos. Jesús, el Hijo del Hombre, vino al mundo para buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo leímos en Mateo 18, también lo podemos ver en Lucas capítulo 19, verso 10. Leímos el capítulo 15, pero en Lucas capítulo 19,
verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y fue basado en esa anécdota de la historia con Zaqueo, ese jefe de publicanos, el cual se encontraba trepado en un árbol de sicómoro, y que Jesús le dice, me es necesario ir a tu casa. ¡Oh! Que Jesucristo te diga, oye, me es necesario ir a tu casa. Le dijo, Zaqueo, bájate de ahí. En otra palabra, ya te vi, estás ahí y para tu casa voy a ir. Cuando Jesús responde de esa manera a tu vida, ¿cómo respondes tú? Así que leímos que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el famoso versículo de Juan 3:16 que muchos conocen, ¿verdad? También nos muestra a qué vino el Hijo del Hombre, Jesucristo, que menciona, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es otro tema que pudiéramos abarcar, Juan 3:16, bastante extenso lo que pudiéramos hablar acerca de Juan 3:16. Pero también nos muestra a qué fue que vino el Hijo del Hombre, Jesucristo. Y también nos habla y menciona la palabra perdido, en este caso, que no se pierda. Y seguimos basándonos en esa palabra, perdido, perder, que no se pierda. Ahora bien, sin entrar en una exégesis profunda sobre el tema de Israel, porque es que no viene al caso entrar en ese tema profundo de Israel como tal, la razón por qué se le menciona a Israel como el pueblo que Dios escogió sobre todas las naciones se debe al señalamiento que Dios mismo le hizo a Abraham. Y le hizo ese señalamiento cuando le promete un hijo, una descendencia. Porque Dios le dijo que mirara al cielo, era de noche, y contara las estrellas, a ver si las podía contar. Y en esa magnitud, o tratando de contar la magnitud de las estrellas, así sería su descendencia. Sin embargo, Abraham le preguntó al Señor que cómo sería eso. Nada más y nada menos porque ya él era anciano. No tenía hijo. Su esposa Sara, una mujer anciana también, toda su vida fue estéril. A lo que Dios le da una clave para que él pudiera o que se pudiera registrar, porque él no lo pudo ver, pero consta y se registra en la escritura. La clave de por qué Israel es el pueblo escogido por Dios. Vuelvo y digo, es sin entrar en una exégesis profunda acerca de Israel o el Israel de Dios. Pero fíjate que le da una clave, una explicación de cómo eso sería. Y si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 15, en el verso 13, nos dice algo bien interesante. Génesis capítulo 15, cuando Dios le promete a Abraham un hijo, en el verso 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida
400 años. ¡Ah! Si esa clave no te dice nada a ti, te invito a que leas el libro de Éxodo. En la Torá, tú lo conoces por el Pentateuco. Éxodo es el segundo libro, Génesis, Éxodo, y comienza desde el capítulo 1 para que puedas ver de qué pueblo, de qué descendencia estaba hablándole Dios a Abraham. Porque quienes estuvieron 400 años como esclavos en tierra extraña, nada más y nada menos que Israel, y estuvo en la tierra de Egipto 430 años. Y ya nos estamos acercando a la parábola de la oveja Apololos, la oveja perdida. Uno de los reclamos de los fariseos y de los escribas contra Jesús fue que Jesús buscaba a los pecadores, se reunía con ellos, se reunía con los publicanos, lo hizo con Zaqueo. Y eran nada más que personas a los que la misma sociedad y los religiosos menospreciaban. Y algunos de ellos hasta despreciaban. Pero un detalle que no se le tiene la seriedad y se da por erradicado es que Jesús vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquí entramos en un tema que a muchos no les gusta y a otros le da hasta comezón de oír. ¿Cómo así, Saúl? ¿Cómo es que Jesús vino por la casa perdida, las ovejas perdidas de la casa de Israel? Vayamos a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Verso 24. Cuando Jesús estaba saliendo de esa multitud, confrontado por todos estos religiosos judíos, esos judaístas, la clase religiosa, se encuentra con una mujer cananea, la cual le pide a Jesús que por favor tuviera misericordia de ella porque tenía una hija que estaba gravemente atormentada por los demonios. La respuesta de Jesús parecía una respuesta bastante apática, no empática. Pero Jesús tenía sus motivos y su propósito por el cual le dio esa respuesta. Mira lo que dice en el verso 24, porque Jesús, dice la Escritura, que no le respondió palabra. Y dice que entonces, acercándose los discípulos, les rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros, o sea, nos está gritando. Él respondió y dijo, verso 24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo que yo estoy hablando aquí, yo no estoy diciéndolo para crear conflicto o crear una polémica o crear un cortocircuito en la mente, en la psiquis de las personas y mucho menos de los cristianos y más de un grupo denominacional que de otro. Yo estoy leyendo la Escritura. Jesús le dijo allí frente a todos que él no había sido enviado sino a las ovejas perdidas, apololos de la casa de Israel. Y este relato donde esta aparente negativa de Jesús en acudir a la petición de esta mujer cananea, el cual pues la respuesta de ella
fue una enseñanza para todos los que estaban allí presentes. ¿Por qué? Porque ella le dijo, pero aún los perrillos, cuando él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le responde, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Uf, qué respuesta al maestro de maestro. A lo cual responde Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aleluya. Y leyendo todos estos versos, es que en todos los escritos de los profetas del Antiguo Testamento, esa siempre fue la promesa. Promesa que el mismo Israel no quiso recibir, no recibió. Sin embargo, cuando leemos en Juan 1, verso 12, dice la Escritura, en Juan 1, 12, en el verso 11 dice, a lo suyo vino, bueno, a lo que vino él, a la casa de las ovejas perdidas de Israel, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El apóstol Shaul, Pablo, le llamó a eso una injerción. Cuando hacen una injerción es cuando cogen y hacen un injerto de una rama, de un árbol o de un palo hacia otro palo para crear un árbol con una injerción. Eso lo ocurre mucho dentro de la agricultura en el caso de los aguacates, el avocado, que cogen esa rama de ese árbol de aguacate que da unos buenos aguacates y lo injerta en un palito que está recién para que pueda entonces dar fruto igual como el que estaba dando el otro árbol. Y el apóstol Shaul, Pablo, le llama injerción y del cual pronto veremos cómo todo esto se va entrelazando. De modo que ahora llegamos a la parábola o la palabra perdido, porque es mucho más profundo y crítico el sentido original de la palabra perdido cuando lo leemos así. Y cuando leemos en el original los versículos primeros y todos los que mencionan en el Nuevo Testamento, cuando dicen perdidos o se pierda, en el griego está escrito apololos, que viene de la raíz apolumis. Parece una clase de lenguaje o una clase de lengua española o de idioma, pero no. Pero tenemos que buscarlo dentro del original para saber cuál es el sentido del contexto de la escritura. Apolumis o apolumis, que más que referirse a algo que se extravió, algo que se perdió, es dentro del contexto de destruirse por completo. Fíjense, más que referirse a algo extraviado o perdido, esa palabra central, apolumis, está basándose o refiriéndose a algo destruido por completo. Una condición donde no hay manera alguna que lo que fuese pueda encontrar salida, encontrar reedificarse si fuera algo para edificar.
Y cuando vemos a Jesús y lo vemos decir que esa oveja se perdió, no es como que puede encontrarse ella misma el camino y seguir y salir hacia el destino en que estaba. No, no es de esa manera. No se puede interpretar de esa manera cuando dice apololos o apolumis. Es que esa oveja no tiene manera alguna de salvarse por sí misma y que está al punto de ser destruida. Oye, pero destruida ¿cómo? Cuando leemos en Primera de Pedro capítulo 5, verso 8, el apóstol Pedro nos dice que vuestro adversario, el diablo, que el Señor lo reprenda, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Jesús dijo que el ladrón no vino sino a matar, hurtar y destruir, pero que Él vino a dar vida y vida en abundancia. De modo que dentro del contexto que Jesús nos quiere llevar para poder entender la seriedad de la condición del hombre sin Dios, es que usa entonces esa palabra apololos o apolumis. No algo como que se perdió de la vista o se perdió del camino así, pues se extravió, se salió del carril. No, 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 no. No estamos hablando de esa manera. Para que podamos ver que no es algo como que, ups, pues me salí del carril. No, es que la oveja está en un estado rumbo a ser destruida, a no poder salir de esa condición por sí misma, de no poder salvarse de una total destrucción. Y esto visto desde el marco original de lo que Jesús le dijo, deja de ser algo tierno, algo lindo, como que una oveja extraviada se me fue por el carril que no era. No, 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 no. Esto es algo sumamente urgente. Veamos algo que ya no es dónde está esa oveja, dónde se metió. No, sino cuánto tiempo de vida le queda a la oveja. Aleluya. Entonces aquí entra en escena el personaje principal, porque el personaje principal no es la oveja, sino más bien el pastor. Porque lo que Jesús está planteando no es la norma de un pastoreo regular. Y hay aquí unos agravantes que ponen en juego el papel y la reputación de un pastor. Y es el hecho de dejar las 99 ovejas en un desierto por una sola oveja. Solo un buen pastor haría eso. Solo un buen pastor no tomaría en condición o como algo para pensar el hecho de mi reputación está en juego. No, deja las 99 y va por una sola oveja. Cuando se observan las condiciones del desierto de Judea, que era donde se pastoreaba, cerca de Belén, ciudad de pastores, la ciudad de David, no es como que solo había arena. El desierto de Judea es un terreno sumamente rocoso, con despeñaderos. No hay senderos,
solo tierra y roca. Y cuando una oveja toma un rumbo distinto al del rebaño, se va a encontrar con todo tipo de obstáculos y peligros. Y los pastores conocen los riesgos de dejar 99 ovejas en un desierto por una sola oveja. El costo es muchísimo mayor. Y en un sentido humano, pues no valdría el riesgo, no valdría la pena dejar 99 ovejas por una oveja. Por lo tanto, en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, abandonan la oveja. Pero eso sería un agravante también a la reputación de un pastor. Y perder una oveja, más que una pérdida económica, era una negativa en su postura como pastor. Es como que dentro del resumen que dices que pastoreabas tantas ovejas, pero que al investigar se encuentran con que tú abandonaste una oveja, la dejaste a expensa de morir. Eso es un agravante. Por lo tanto, es una negativa el que hagas tal acción, y por eso es que abandonan las ovejas, o algunos más prudentes o más responsables, entonces acudían a buscar a esa oveja también. Pero aquí viene lo bueno y lo maravilloso de todo esto, y es que los pensamientos de Dios no se mueven como los hombres. ¿Por qué? Porque Dios no actúa como actuamos nosotros. El ser humano, por naturaleza, tiende a proteger lo que ya tiene seguro. Por ejemplo, compran una casa y le ponen un seguro a la casa. Y si la saldaron, más todavía. Igual con un carro. Terminan de pagar un carro, ya el carro tiene su título de propiedad y le ponen un seguro full cover con la U, no con doble O. Full cover para proteger lo que ya tienen propiedad seguro. Y ese es el pensamiento humano, lo que tiene estable. Y contabiliza la pérdida o lo inestable como algo echado a pérdida. Pues ya no lo puedo cobrar. Si fuera algo, un dinero, lo pasa dentro del listado de pérdida para que otros puedan hacer el trabajo de recobrar algo de esa pérdida. El ser humano hace eso. Dios no. En el relato de Jesús dice que Él deja las 99 en el desierto y va por la que está a punto de ser destruida totalmente, perdida, apololos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Qué más vemos relacionado acerca del buen pastor? Tal vez es una oveja joven, o tal vez ya es una oveja más adulta, más grande. Y si al ser más grande pesa más, va a estar desorientada. La encontré, pesa, la encuentro desorientada, confundida, se paraliza. ¿Por qué? Porque no sabe a dónde ir, no va a encontrar el camino, está a expensa de que venga algún depredador, algún animal depredador, sea un león, un lobo, un coyote o lo que sea,
un animal, un depredador, o también algún ladrón. Como dijo Jesús, el ladrón no vino sino a matar, a robar y a destruir. Por lo tanto, ella se echa para atrás, se encorva dentro de un rincón, se queda paralizada y ahí le encuentra el pastor. Eso hace más difícil el rescate. Y si cayó por algún despeñadero, por algún risco, más difícil aún se le hace al pastor el rescate de esa oveja. Por lo que el buen pastor la tiene que tomar, la tiene que cargar con todo y el peso, ponerla en sus hombros y llevarla al redil. Oye, el buen pastor la busca. Aleluya. Y aquí muestra Jesús algo más maravilloso e insólito para la mente humana. Dice que la pone sobre sus hombros, pero la pone gozoso. Uf, aleluya. Juan capítulo 10, verso 11, nos dice Jesús: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Fíjese que el verso anterior dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y continúa diciendo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando escuchamos y leemos el relato de David siendo un joven aún pastor de ovejas, se le presenta al rey Shaul, rey de Israel, cuando un incircunciso, nada más y nada menos que llamado Goliat, de 9 pies, 4 pulgadas, comienza a insultar al pueblo de Israel. Y ese jovencito ve los insultos y que ninguno del ejército de Israel hace o dice nada. Y él le dice, y ese incircunciso insultando al Dios de los ejércitos de Israel. Y va a donde el rey Shaul y le dice: oye, ¿sabes qué? Yo he vencido osos y leones y le he sacado a mis ovejas de la boca de los depredadores. ¿Qué es ese incircunciso para Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel? Esa era la fe que tenía David. Y el buen pastor busca la oveja, da su vida por las ovejas. Oye, no se concentra en simplemente dar un mensaje los domingos. Es como que, aunque quieran decir que no se sienten como apóstoles, porque el apóstol Pedro le dijo: vamos a resolver este asunto de las viudas y los huérfanos y vamos a crear el cuerpo de diácono para que se encarguen del servicio y nosotros poder seguir leyendo y escudriñando y en la lectura para poder llevar el mensaje. Pero eso lo hicieron los apóstoles. El buen pastor su vida da por las ovejas. Conoce las ovejas. Conoce las ovejas que Dios puso en su redil. Pero hoy día parece que como que el título de apóstol lo quieren llevar en la sangre, en las venas, aunque digan que no se sienten apóstoles. Pero no. Yo tengo que dedicarme a leer la escritura para poder hacer el sermón del domingo y presentarlo a la audiencia desde la tarima. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice al pastor, al ángel de la iglesia.
Jesús le dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y ¿sabes qué? Aquí viene lo que es lo más chocante. Él estaba hablando de Israel. Estaba hablando de Israel. Por eso le dijo a las cananeas y le dijo a todos, oye, yo no he venido sino a buscar y a salvar las ovejas perdidas de Israel. Pero la respuesta de la cananea fue, bueno, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Pero yo mencioné que esto lo mencionan los profetas del Antiguo Testamento. Vayamos al Antiguo Testamento porque yo no quiero que piensen es Saúl defendiendo al pueblo, a la nación de Israel. No, no, no. Es que lo que dice la Escritura es que él vino a buscar y a salvar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayamos a Ezequiel, capítulo 34, verso 11. Profecía contra los pastores de Israel. Verso 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Voy a repetirlo para el que no escuchó bien. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Oye, más claro ni el agua. Por eso fue que mencioné que eso no le iba a gustar a muchos. Pero es el texto. Es lo que dice el texto. No lo que dice mis pensamientos preconcebidos por alguna teología puesta por unos hombres hace unos siglos atrás. No, es lo que dice el contexto de la Escritura. Ahora bien, aquí voy a la iglesia. Iglesia, gózate. ¿Sabe por qué? El pastor pone las ovejas que está extraviada, tal vez está herida, esté como lo que sea, y la pone con gozo y la lleva al redil. Así que gózate, iglesia. ¿Sabes por qué? Y a ti también, amigo y amiga, que me estás escuchando o me estás viendo. El verso 16. Vamos para Ezequiel nuevamente, que lo saqué del panorama. El verso 16. Gloria sea el nombre del Señor. Perdóname. Juan capítulo 10, verso del 16. Verso 16. Dice la Escritura. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Aleluya. Oye, si eso no es gozo para ti, iglesia, más que sentirte tal vez como un prejuicio, ¿cómo que es eso de que Jesús vino a las ovejas perdidas de Israel cuando Él vino para el mundo? No, es que Él vino para las ovejas de Israel. El apóstol Shaul, cuando habla en el capítulo 11 de Romanos, está haciéndole bien claro a la iglesia gentil que no
puede desestimar al pueblo de Israel diciendo, ¿ha desechado Dios a Israel? Y él mismo categórica, contundentemente dice, de ninguna manera. Porque él mismo dice, yo soy israelita, de la tribu de Benjamín. Así que no piensen como piensan el resto de la humanidad con respecto a Israel. Israel es la rama natural. La iglesia, a esas ovejas que no son de él redil, al cual él también las llama y oye su voz, y tendrán un rebaño y un pastor, o sea, tú y yo, a esas ovejas también se le llaman las ramas injertadas. ¿En cuál? ¿En el árbol de Israel? No, en el olivo. Y el olivo es Jesucristo. Sin esa alimentación que produce el olivo, que produce aceite, ni siquiera las ramas naturales, ni tampoco las injertadas van a poder recibir el alimento, el aceite. Así que nadie puede quitarle a sus ovejas. Él dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Como buen pastor, puso su vida no solamente por las ovejas perdidas, apololos, destruidas, casi a punto de destrucción, en esa urgencia que tenía el Padre para poder salvar a su oveja perdida de la casa de Israel. Con esa misma urgencia también la dio por esas otras ovejas que no son del redil primero, al cual van a oír su voz, como él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oye, quiero contarles algo brevemente de mi testimonio, porque es lo que marca esa diferencia que está hablando el Señor, que parece ser una diferencia, pero que estamos hablando de lo mismo. Yo huía, me crié en el Evangelio desde pequeño. Mi abuela nos llevaba a la iglesia, nos enseñó a orar, a tener reverencia y respeto por la iglesia, por la casa de Dios. Me fui joven al fin buscando la vida exorbitante, la vida que te disfrute de placeres. Me perdí. Caí profundo, hondo y cada vez más hondo. Y no había forma, aún la gente diciéndome cosas, no había forma de yo poder buscar el camino. No lo había. Simplemente yo estaba en el punto de la destrucción, paralizado. Y en ese momento el Señor me decía a mí, Saúl, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. Oye, y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Oye, y me decía bien claro, Saúl, nadie te va a arrebatar de mi mano. Aleluya. Y yo salía huyendo como Jonás, huyendo no hacia el lugar que yo quería, sino huyendo de la voz de Dios, del propósito de Dios, de la voluntad de Dios, huyendo hacia el extremo opuesto. Y donde quiera que yo me plantaba, en el lugar que fuere, en cualquier barra, sport bar, como lo quieras llamar, ahí yo escuchaba la voz del Señor, la voz del Espíritu Santo que me decía, Saúl, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, y nadie las arrebatará de mi mano, nadie te va a arrebatar de mi mano. Y me plantaba en otro lugar,
y allí venían gente diciéndome, tú no perteneces a este lugar. Y uno rápido echando pecho, diciendo, ¿cómo que yo no pertenezco a este lugar? ¿Qué te pasa a ti? No, 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 es que tú tienes algo, hay algo en ti que me dice de que tú no eres de este lugar. Y yo, déjame quieto, sigue. Pero yo escuchaba la voz del Espíritu Santo que me decía, nadie te va a arrebatar de mi mano. Y así fue como yo llegué a los pies del Señor. Pude tener un encuentro con Él porque Él me buscó. Porque yo no podía, en el estado en que estaba, yo no podía buscar al Señor. Y tal vez tú dirás, bueno, yo no estuve en ningún estado crítico, yo era feliz, yo estaba viviendo bien, tenía una buena casa, una familia, unos hijos, un buen trabajo, unos buenos ingresos, una buena cuenta bancaria. Yo estaba feliz y realizado. Y ahí está el detalle, amigo y amiga, que no se trata de felicidad. El Evangelio de Jesucristo no se trata de ser feliz y realizado. El Evangelio de Jesucristo se trata de justicia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esas otras ovejas eres tú también, que eres de otro redil, pero que Él tiene que llevarte, buscarte. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te está diciendo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por tal razón, vuelvo y te digo, si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Entiende, las ovejas apololos, las ovejas perdidas, es que están al punto de ser destruidas. Pero para eso vino Jesucristo, para dar vida y vida en abundancia. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video y compartirlo para que la palabra del Señor continúe esparciéndose mientras el día dura. Porque va a llegar el momento en que van a querer escuchar la palabra de Dios y no la van a poder escuchar. Si escuchaste hoy su voz, no endurezca tu corazón. Que Dios les bendiga. Shalom.